iniciamos el capítulo 8, terminamos el Sermón del Monte. Si ha estudiado un poquito, hermano, ¿qué vamos a iniciar? ¿Qué ve usted ahí que vamos a iniciar en el capítulo 8 y parte del 9? Milagros, dice la hermana Tere. Dígalo fuerte sin miedo. Vamos a ver sanidades. Lo que es el capítulo 8 y el 9 habla de sanidades. Si usted ve ahí, la primera sanidad es a un leproso, ¿no? En el 5, a un siervo de un soldado, a un centurión. En el 14, la sanidad de la suegra de Pedro. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Después en el 23 vemos el poder de Jesús calmando la tempestad. Después vemos cómo Jesús libera a unos endemoniados. En el 9 vemos cómo sana a un paralítico. ¿Sí está conmigo, amado hermano? Después vemos en el 18 que sana a una mujer de flujo de sangre y resucita a la hija de Jairo. En el 27 vemos que le da vista a 2 ciegos. Y en el 32 vemos que hace hablar a un mudo. ¿Sí lo vimos, amado hermano? ¿Por qué hay esa sección de milagros? ¿Por qué se imagina usted que Mateo reunió estos milagros de Jesús, estas sanidades en esa sección? Para mostrar el poder de Cristo, amén. Esa es una buena respuesta. ¿Y para qué? ¿Para qué mostrar el poder de Cristo? Para que crean que, mi hermano José Luis, para que crean que Jesús es el Mesías. A ver otra vez, para que crean que Jesús es el Mesías. Mire, el pueblo judío era el único pueblo que tenía las escrituras y que esperaba la venida de un Salvador. Solamente los judíos. Ellos por años sabían que vendría un Salvador, un Mesías, un ungido de Dios. Y la escritura decía cómo iban a ser, en qué lugar iban a ser, qué le iba a suceder. Y vemos que Mateo cuando inicia su evangelio, él inicia con la genealogía de Jesucristo. ¿Sí se recuerda usted? Porque Mateo le escribió a los judíos. Mateo quería demostrar a los judíos que Jesús es el Cristo mencionado en el Antiguo Testamento. Y por eso inicia con una genealogía. Si quiere, vaya rápidamente ahí a Mateo 1:1. ¿Sí? ¿Cómo empieza Mateo? Con la genealogía. ¿Y de quién dice que Jesús es hijo? De David y de Abraham. ¿Por qué menciona esto Mateo? Porque estaba escrito que el Mesías vendría de la casa de David. Y estaba escrito también que Dios bendeciría al pueblo de Abraham a través de un descendiente. ¿Y quién es ese descendiente, dice Mateo? Jesús. Jesús. Aquí Mateo le está demostrando a los judíos que Jesús es el Mesías esperado por ellos. Porque ¿a quién rechazaron los judíos? A Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los judíos rechazaron a su Mesías. Hasta el día de hoy lo están esperando. Él ya vino. Él ya vino y ellos lo mataron. Va a regresar por segunda vez, pero ya no a salvar a los judíos. Va a venir por su iglesia y a juzgar, como dice la hermana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Qué más usó Mateo para demostrar que Jesús es el Cristo? Él empezó a hablar del cumplimiento de las profecías. ¿Sí se recuerda usted? Mire, vamos a ver un ejemplo. Ahí en Mateo 1, no me quiero detener mucho porque el tema es la sanidad del leproso, pero mire, vamos a ver ahí. Habla del nacimiento de Cristo, Mateo 1:18. ¿Sí lo ha leído? Que él nace, dice ahí en el 21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él sabrá a su pueblo de qué? De sus pecados, ¿no? Está hablando del nacimiento de Cristo. Y en el 22, todo esto aconteció ¿para qué? ¿Cómo demostró Mateo a los judíos que Jesús es el Cristo? Que en Jesús se cumplieron todas las profecías que hablaban del Mesías. ¿Sí está quedando claro, amado hermano? Es muy importante que usted lo entienda. Usted va a encontrar en Mateo muchas profecías cumplidas en Jesús que va a decir, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Qué se cumplió, amado hermano? ¿Qué estaba profetizado? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emanuel.
que traducido es, y usted va a leer en Mateo muchas que así dice, esto sucedió para que se cumpliese la profecía dicha por fulano, y todas esas profecías se cumplieron en Jesucristo. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿qué tienen que ver las sanidades? Ya lo dijimos. Mire, vaya usted a Juan 20:30. Juan 20:30. ¿Para qué se escribieron los milagros de Jesús y todas las sanidades que hizo? ¿Para qué se quedaron escritas según Juan? Léalo ahí. Léalo ahí porque luego nomás adivina y no, léalo ahí, ahí dice bien claro para qué se escribieron todas las sanidades que hizo Jesús. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice hermana Zaira? ¿Quiso opinar? ¿Para que creyeran qué? No es para que creyeran en Jesús. Exacto, es que mire, debe de entender, es para que creyeran que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito, ahí lo dice bien claro, dice, hizo además Jesús ¿cuántas? Muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las señales que hizo se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué pasa? ¿Será importante creer que Jesús es el Mesías prometido? Sí, porque de eso depende nuestra salvación. Los judíos, por eso, los que no le recibieron como el Mesías no fueron salvos, pero los que le recibieron como el Mesías fueron salvos. ¿Estamos hasta ahí, amado hermano? Bueno, mire, ¿se acuerda usted que Juan el Bautista manda a preguntar, oye, tú eres el que había de venir, tú eres el Mesías? ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? No adivine, acuérdese de qué tema estamos viendo. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Hizo sanidades, mire, vaya usted a Lucas 7:18. Yo le hago esa pregunta porque espero que me esté teniendo el tema. O sea, ¿por qué hizo Jesús sanidades? Para demostrar que él era el Mesías. Lucas 7:18. ¿Ya lo tiene, amado hermano? Mire, ¿qué dice? Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿qué mandó a preguntar Juan el Bautista? ¿Qué ve usted en Juan el Bautista? Duda. No Juan el Bautista dio testimonio de que él era el Mesías. ¿Y qué pasó entonces? ¿Dudó? ¿Por qué dudó? Porque él estaba en la cárcel. Él sabía que cuando viniera el Mesías iba a librar a su pueblo de la esclavitud, iba a establecer su reino. Y él dijo, si él fuera el Mesías, ¿por qué yo sigo en la cárcel? Lo que él no entendía es que Jesús iba a venir a establecer el reino, pero iba a regresar por segunda vez. ¿Cuántos serán amén? Es lo que él no sabía. Bueno, ahí le preguntan, dice, cuando los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué hace Jesús para demostrarles? Léalo ahí. En esa misma hora, ¿sí lo está leyendo? Sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio las vistas. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. A ver, ¿cómo demostró Cristo que él es el Mesías? Por las sanidades y milagros. La gente decía, ningún hombre le ha abierto los ojos a alguien que nació ciego desde nacimiento. Ningún hombre ha hecho hablar a un mudo como Jesús. ¿Quién es este hombre que a los vientos les dice que se aquieten y se aquietan?
O sea, se admiraban no solo de su doctrina, sino de su poder. Él le decía a los demonios, sal de ahí, ¿y qué hacían los demonios? Y le obedecían. Juan amén. Entonces, aquí vemos el propósito de los milagros, para que crean que Jesús es el ¿qué? El Cristo. La palabra de Dios dice que a pesar de que Jesús hizo muchos milagros, los judíos no creyeron. O sea, porque el hombre es tan duro de corazón que le atribuían el poder de Cristo a los demonios. ¿Se acuerda usted? Pero ese es otro tema, amado hermano. Vamos ahora sí a Mateo 8. Entonces, tiene que entender el propósito, amado hermano, de por qué están escritas las cosas, ¿eh? Usted tiene que saber, no está nada más por casualidad. Aquí vamos a ver el poder de Cristo. Porque todo el sermón del monte fue nada más doctrina. ¿Sí recuerda usted? Y ahora vamos a ver cómo Cristo demuestra su poder. Dice ahí Mateo 8. Vamos a ver, dice, cuando descendió Jesús del monte, aquí ya terminó su sermón, le seguía ¿cuánta gente? Mucha. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y ¿qué hizo? Y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ello. ¿Qué ve usted ahí, amado hermano? Vea los detalles. Sabemos que habla de la sanidad de un leproso, pero vea los detalles. ¿Qué ve del leproso? Dice el hermano, humildad, fe. Lo primero que debemos de ver es que vino ante Jesús. Los que hemos leído la Biblia sabemos que un leproso no podía estar en la ciudad. Él no podía estar en la ciudad. Cuando se daban cuenta que alguien era leproso, lo expulsaban fuera de la ciudad. Y tenía que vivir apartado de la ciudad, solo allá. Y él tenía que gritar. Si llegaba a entrar por alguna razón al pueblo, tenía que gritar, inmundo, inmundo, para que la gente se apartara. La lepra era muy contagiosa. ¿Sí sabe lo que es la lepra, amado hermano? Es una enfermedad de la piel. La lepra es una enfermedad de la piel, donde la piel se empieza como a pudrir y se empieza a caer en pedazos. Es una enfermedad, en ese tiempo era mortal. No había cura para esa enfermedad. En ese tiempo, si alguien tenía lepra, era seguro que se iba a morir, pero tardaba años en morir. No era una enfermedad que los matara rápidamente. ¿Sí? Bueno, lo primero que vemos que este leproso, ¿qué dice ahí? Mire, vino un leproso y se postró ante él. O sea, a él no le importó que lo fueran a apedrear al estar cerca de la gente. No gritó, inmundo, inmundo. Él agarró y llegó y se presentó delante de Jesús. En Lucas hay una historia donde 10 leprosos, ¿se acuerda usted? ¿Qué hicieron esos leprosos? ¿Cuántos han leído la historia? Pero dice la palabra de Dios que se pararon de lejos. Mire, usted tiene que leer toda la Biblia con todos los detalles. Se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Recuerde que ellos tenían prohibido entrar a la ciudad, pero vieron a Jesús y de lejos le gritaron, Jesús, le gritaron maestro, maestro, ten misericordia de nosotros, le pidieron. Vamos a verlo, mire, vamos a verlo. Lucas 17:11. Aparte ahí Mateo 8, porque vamos a estar regresando. Lucas 17:11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon. ¿Cómo se pararon, hermano? Vea la diferencia, estos de lejos y el leproso que estamos estudiando. Él llegó y cerquita de Jesús se le puso. Bueno, estos de lejos. Y estos, dice, alzaron la voz. ¿Qué entiende que alzaron la voz? Gritando, gritaron. ¿Cómo le gritaron? ¿Qué diferencia vio de estos al leproso que estamos estudiando? Aparte de que se pararon de lejos y le gritaron. Vean los detalles. ¿Cómo lo llamaron? Maestro.
¿Se acuerda quién le llamó maestro también? ¿Cuál, hermana Tere? El joven rico dice, de él no me acuerdo, pero Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo? Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Habrá una gran diferencia de reconocer a Jesús como maestro y como el Señor? Sí, es abismal. Maestros había muchos en Israel. Señores, solo Jesús. Pasen amén. Mire, ¿por qué le digo esto? Si usted lee la historia de estos 10 leprosos, Jesús en su misericordia los sana. Pero los sanó nada más físicamente. La lepra aquí es un símbolo del pecado. El pecado es la lepra, la cual va a llevar a mucha gente al infierno. Juan, amén. Estos leprosos necesitaban ser sanados físicamente y espiritualmente. Si usted ve a estos 10 leprosos, los sana físicamente. ¿Cuántos de ellos reconocieron a Jesús como Señor? Nada más uno. Nada más uno regresó y lo adoró, reconociendo que Él era el Señor. A ese único le dijo Jesús, tu fe te ha salvado. O sea, no solo fue sano físicamente, sino fue salvo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy se predica mucho de sanidades y está bien, gloria a Dios que el Señor en su misericordia siga sanando a los enfermos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ¿a qué vino Jesús? A salvar a los pecadores. Siempre recuerde eso. Dice Pablo que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cuántos amén? Miren, mucha gente que aunque recibió un milagro de Jesús, está en el infierno. De estos leprosos, 9 están en el infierno. Murieron sanos sin lepra física, pero la lepra del pecado no les fue quitada. ¿Por qué? Por no reconocer a Jesucristo como el Señor. ¿Queda claro, amado hermano? Vaya viendo los detalles, porque ahorita vamos a ver a este leproso. Regrésese a Mateo 8. Mire, dile que está a tu lado, así es como tienes que estudiar la Biblia. Tienes que ver palabra por palabra, porque en todo el Espíritu Santo nos quiere hablar. Entonces ya vemos que aquí el leproso dice que se acercó, ¿no dice? ¿Y qué más hizo? Se postró delante de él. Hay que ver, amado hermano, que se postró. Aparte de reconocer, porque ahorita le llama Señor, aquí vemos que se humilló. Se humilló. ¿Qué dice la Biblia de los que se acercan a Dios así? Dios no los rechaza. En esta iglesia tenemos años enseñándote. Si tú no estás seguro de tu salvación, humíllate delante del Señor, pero de corazón, no de labios. Mira, puedes llorar y a lo mejor no te estás arrepintiendo de corazón. ¿Cuántos entienden eso, amado hermano? O sea, tú examínate. Todos por naturaleza somos orgullosos, hermano, todos, lo hablo por mí. Pero ante el Señor nos tenemos que humillar. Está la parábola del publicano, ¿se acuerda usted? Y del fariseo. ¿Cuál de los dos bajó justificado? Uno fue justificado, el publicano. ¿Por qué el fariseo no? Porque él se jactaba de ser fariseo, de no ser tan pecador como el publicano. ¿Sí? ¿Y el publicano cómo estaba? Humillado, dándose golpes de pecho y diciendo, sé propicio a mi pecador. O sea, clamando a la misericordia de Dios. Mire, vamos a ver estos textos, son hermosos. Isaías 66. ¿Tú quieres ser escuchado por Dios, amado hermano? ¿En verdad? Bueno, mira, aquí está la clave. Isaías 66, 1, 2. Recuerda que estamos ante un Dios que es santo, santo, santo. ¿Y cómo somos nosotros? Pecadores, pecadores y pecadores. Esos somos nosotros. Jehová dijo así: el cielo es ¿qué? Mi trono. Y la tierra ¿qué es? Estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar?
¿y dónde el lugar de mi reposo? ¿Por qué dice eso? Dice, mi mano hizo todas estas cosas. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero ponga atención, aquí nos está mostrando su poder, ¿verdad? Su grandeza. Pero dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A cuánto realmente nos da temor de Dios? Temor, no miedo a Dios, temor de Dios. Cuando oímos su palabra cada semana que nos habla. ¿Sí? Gracias a Dios por la palabra de Dios, amado hermano. Le comentaba yo apenas a un hermano, ¿se acuerda cuando David peca? Que se mete con una mujer que es casada llamada Betsabé y manda asesinar a su esposo y quiere mentir emborrachándolo y todos los pecados que cometió. ¿Sabe cuántos años vivió David sin reconocer su pecado? ¿Sí ha leído las escrituras? Porque cuando embarazó a Betsabé, pasó todavía un año para que naciera el niño, ¿no? Y luego creció un poco el niño. Ya había pasado tiempo. ¿Y qué hay con David? ¿Qué hay con su pecado? ¿Hasta cuándo reconoció su pecado? Hasta que un profeta de Dios fue y le dijo, a través de una parábola, que él había asesinado y le había robado la mujer a un hombre. ¿Sí se acuerda o quiere que vayamos a ver la historia? Y en ese momento, ¿qué dijo David? He pecado. Hay gente en la iglesia, amado hermano, que yo le doy gloria a Dios, porque tiene años en la iglesia y aparentemente cree que es cristiano, pero en la misericordia de Dios llega un día en que el Espíritu Santo realmente le muestra que ha pecado contra Dios. Y en ese momento es porque nació de nuevo. Y eso pasa en las iglesias. Hay gente en la iglesia, yo lo he mencionado, no ha nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Porque sigue practicando el pecado. A ver, ¿qué sigue haciendo? ¿Por qué sigue practicando el pecado? No se ha arrepentido de corazón. Dios no le ha mostrado realmente su pecado, porque mira, cuando David realmente vio su pecado, Dios le dijo, no vas a morir. Tu pecado ha sido remitido, porque David era un hombre de fe. ¿Cuántos amén? Pero ¿qué le pasó a David? Disciplina. Dios lo disciplinó. Y usted lea toda la disciplina que le pasó a David. Entonces, yo siempre les he dicho esto, Dios te va a perdonar, pero te va a disciplinar. Te va a disciplinar porque Él al que ama, disciplina. Al que recibe por hijo, lo azota. Y no hay que estar jugando con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjate, pobre de espíritu. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? Pobre y humilde de espíritu. Que no confiaba en Él. Dile a que está a tu lado, no tienes nada de bueno, ni tú ni yo. Nada tenemos de bueno, nada, nada, nada. Nunca te atrevas otra vez a decir que tú has ayudado a alguien, que tú has hecho bien a alguien, que tú nunca has sido tan malo, porque entonces tú te vas a ir al infierno. Pobreza de espíritu, amado hermano, habla de alguien que no tiene confianza en la carne, que sabe que está en bancarrota, que sabe que si Dios no tiene misericordia, nos vamos a ir al infierno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le puedes ofrecer tú a Dios de tus buenas obras? Son trapos de inmundicia. Mira, ahí está otro texto ahí en Isaías 51, 17. ¿Todos podemos caer en pecado, amado hermano? Sí, pero ¿qué hay que hacer? Hay que humillarnos delante de Dios, amado hermano. Nunca, mira, lo peor que puede hacer alguien cuando peca es justificarse. Eso es lo peor que puedes hacer. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva, ¿no? ¿Qué hicieron cuando pecaron? Se justificaron. Adán dice, no, tú tienes la culpa porque tú me diste a esa mujer. Y Eva, ¿para qué creaste a la serpiente y la enviaste? Ella me engañó. O sea, mira, cuando peques, no te excuses. Ni le eches la culpa a nadie. Tú eres culpable. Yo soy culpable. ¿Cuántos dicen amén?
Y fíjate lo que dice aquí, Salmo 51. ¿Lo tiene usted? Bueno, Isaías le dije, hermano, perdón. Perdón es Salmo, hermano, vaya a Salmos. Perdón. Es lo que le comentaba ahorita la hermana Tere, que estando aquí se nos cambian las citas. Salmo 51, perdón, al 17. ¿Tú quieres ver los sacrificios que agradan a Dios, amado hermano? Son estos, mira. Son estos los sacrificios que agradan a Dios. Dice en el 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Dice David, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, los que a Él le agradan, ¿cuáles son? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Tú quieres realmente que tus oraciones sean escuchadas por Dios? Ven humillado delante de nuestro Dios. Clámale, grítale, si no te da pena, enciérrate en tu cuarto y grítale y dile, Señor, sálvame. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Créemelo, amado hermano, Dios te va a rechazar, pero si es de corazón, Él te va a oír. ¿Sí oyó al leproso, amado hermano? ¿Vino humillado delante del Señor? Bueno, mire, vamos ahí a Mateo 8:2 otra vez. ¿Qué más ve usted, amado hermano? Ya lo vimos que se acercó a Jesús, aunque no debía de hacerlo. Ya se postró de Él. ¿Qué más ve? ¿Qué más hizo? Léalo ahí, no adivine, ahí dice qué más hizo cuando se postró. Lo reconoció como Señor. Dice la palabra de Dios que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y estamos hablando de una fe verdadera. Sabemos que hay una fe falsa donde le llaman Señor, Señor y no hacen lo que Él dice. Sabemos que también existe eso. Pero hablando de la fe verdadera, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Sí está claro, amado hermano? Hay una gran diferencia. Mire, al llamarle Señor, ¿qué está reconociendo el leproso de Jesús? Que Él es Dios, que Él es Dios, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías. Eso es muy importante. Mira, la Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que si confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De acuerdo a eso, ¿cómo somos salvos, amado hermano? Reconociendo a Jesús, sabiendo quién es Jesús. Esto es muy importante. Mira, Jesucristo le decía a sus apóstoles, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Qué decían todos los hombres? Unos dicen que eres Juan el Bautista, que ya, aunque Herodes lo mató, resucitó. Otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres algún profeta. ¿Se recuerda usted? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Y vosotros quién decís que yo soy? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo. Lo está reconociendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesucristo? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no viene de revelación humana. O sea, en el mundo, amado hermano, la gente es creyente porque sus papás son creyentes de alguna religión. Pero saber quién es Jesucristo viene de Dios. Y eso es lo que te salva. Si tú sabes quién es Jesucristo, mira todo lo que viene al saber quién es Jesucristo. Cuando tú sabes quién es Jesucristo, tú conoces a Dios verdadero. Porque Cristo vino a revelarnos al Padre. ¿A Dios quién lo ha visto? Nadie. ¿Por qué conocemos al Padre sin verlo? Porque conocemos a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Tú quieres ver lo glorioso que es Dios? Ve la vida de Cristo. ¿Cómo es la vida de Cristo? Perfecta. Su amor, perfecto. Su obediencia, perfecta. Su santidad, perfecta. Su poder, perfecto, todopoderoso.
¿Cuántos dicen amén? O sea, en Cristo nosotros conocemos al Padre, en Cristo conocemos la verdad. Yo en Cristo entendí qué estoy haciendo en este mundo, de dónde vengo. Yo era de los que creían que veníamos de la evolución. Yo sí creía en esa teoría. Decía yo, pues tiene, a mi parecer, como que tiene cierta lógica que sucedió eso y que evolucionamos. Cuando a través de Cristo leo que fui creado a imagen y semejanza de Dios, yo entendí. También entiendo que estoy aquí para la gloria de Dios y para disfrutar de Dios por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora entiendo el destino del hombre. El hombre está buscando qué hay después de la muerte. Y usted puede ver películas donde está buscando qué habrá. Hay una película hasta donde se matan, no sé si la ha visto. Se provocan la muerte para ver qué hay después. Y cuentan que se salieron del cuerpo y cuentan un montón de tonterías. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y al juicio. ¿Cuántos dicen amén? Tú mueres y despiertas en el paraíso o despiertas en el infierno. Dile que está a tu lado, tienes que saber quién es Jesús. Díselo, tienes que saber, tienes que explicar quién es Jesús. Tienes que entender la muerte, su sacrificio en la cruz y por qué tuvo que morir. Yo a mucha gente que se llama cristiana le he hecho esta pregunta. Le digo, a ver, ¿Dios es todopoderoso? Me dice sí. Le digo, ¿Dios podía habernos salvado sin enviar a Cristo a morir en la cruz? ¿Y qué creen que me dicen? Me dicen que sí. No, si Él es todopoderoso, yo creo que Él sí nos pudo haber salvado de otra manera. ¿Nos podía haber salvado de otra manera? No. No había otra manera. Alguien tenía que morir por nuestros pecados. El pecado no puede quedar sin castigo. ¿Dónde lo castigó Dios? En Jesucristo. En Él cargó el pecado de todos nosotros. Y Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones. Dile que está a tu lado, Jesucristo sufrió tu castigo, ¿entiende eso? Cuando alguien te diga, ¿por qué eres salvo? Porque mi Señor Jesucristo sufrió mi castigo. Él fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados, y por su llaga yo fui salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí será importante entonces saber quién es Jesucristo, amado hermano? Bueno, vamos ahí a Mateo 8:2. ¿Qué más ve en Mateo 8:2? No tenga miedo, amado hermano. ¿Qué ves en la petición, Ivonne? ¿Qué le dijo en la petición? Si quieres, ¿qué sabía? ¿Qué sabía este leproso de Jesús? Que el Señor es soberano. El Señor es soberano. Tú puedes pedir lo que tú quieras, no están abriendo la cortina, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero siempre le vas a decir, hágase tu voluntad. Siempre. Ahorita están enseñando que a Dios no se le dice si quiere, a Dios se le manda y se le dice, hazlo. Están enseñando eso en las iglesias, amado hermano. Es una herejía. El Señor es soberano. Dice Romanos que Él estableció, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Así que Dios al que quiere endurece y del que quiere tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Todos tenemos necesidades, ¿o no? Pero ¿qué le vas a decir al final de tu oración? Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y lo estás reconociendo como Señor y como soberano. ¿Sí queda claro, amado hermano? Mire, ¿dónde sabemos que Jesús le estaba pidiendo ahí misericordia? Ahorita lo vamos a ver. Déjeme buscar aquí el texto. Dice, si quieres, ahí en Marcos 1:40, aparte ahí Mateo, acuérdese, y vaya a Marcos 1:40-41. Vamos a ver la misma historia y qué dice de Jesús ahí. Cuando lo tenga me dicen amén. Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Ahí está, ¿no? ¿Qué dice el 41?
Y Jesús, teniendo misericordia, ¿sí está viendo? ¿De qué dependió que este leproso fuera limpio? Tú cuando oras, en verdad tú le dices así: Señor, gracias porque sé que soy salvo porque tuviste misericordia de mí. ¿Sí le dices así? Porque por eso eres salvo, ¿eh? Por ahí los arminianos dicen que no, que el hombre tiene parte en la salvación, que aunque Jesús tiene el 90 y tanto por ciento, hay en que sea 1% del hombre. No tenemos nada, ni el 0.1%, no tienes nada que ver tú en la salvación. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, se manifestó a los que no le buscaban, a los que no preguntaban por ti. Nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos salvó? Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Sí queda claro, amado hermano? Muy importante esto, ¿eh? Jesús tuvo misericordia de él. Extendió la mano y ¿qué le dijo? Sé limpio. Y ahorita vamos a ver eso. Regrésese a Mateo 8:2. ¿Sí está viendo todos los detalles, amado hermano? ¿Qué más ve, amado hermano? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué había visto este hombre ya? Que estaba enfermo. O sea, si quieres, puedes, ¿qué? Limpiarme. Cristo dice que los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Por qué alguien no se humilla delante de Dios? ¿Por qué no le pide por el perdón de sus pecados? Porque no, mira, para que Dios te salve, dile que está a tu lado, para que Dios te salve te tiene que mostrar que tú eres un miserable pecador. Pero miserable, el peor de todos. ¿Cuántos de aquí nos comparábamos y la verdad, siendo honestos, nos creíamos mejor que los demás? Nada más 2. Yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos que yo me comparaba con mis hermanos y decía, no, ellos son borrachos, yo no soy borracho. ¿Sabes cómo me salvó a mí el Señor? A mí me vinieron las palabras: eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Así me habló a mi corazón. Yo caí postrado ahí en la tierra, gritándole al Señor: ten misericordia de mí. Y no me importó que todo el mundo me escuchara. A gritos decía yo: ten misericordia de mí. ¿Qué me mostró Dios en ese momento? Toda la porquería de vida que había llevado. ¿Sabes que yo como David no la veía? Yo no veía mi vida, amado hermano. Un día Dios me levantó en la madrugada y me hizo confesar todos mis pecados que había cometido desde niño. Porque desde que somos niños ya somos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? O sea, mira, todo el mundo tiene lepra. A ver, ¿quiénes tienen lepra? Todo el mundo está leproso. Todo el mundo está muriendo por su pecado. Le tienen miedo ahorita al COVID. Por eso ni vienen a la iglesia. ¿Y de qué no se dan cuenta? Del pecado. El pecado es 1.000.000 de veces más mortal que el COVID. Porque el pecado los va a llevar, ¿a dónde los va a llevar? Al infierno. O sea, cuando Dios te muestra tu pecado, tú vienes y le dices: Señor, si quieres puedes perdonarme. Tú puedes perdonarme. Este hombre pudo ver su lepra, pudo ver su necesidad de Cristo y le pidió ser limpiado. ¿Sí dice amén, amado hermano? ¿Se acuerda de David? Mire, vaya usted a David, Salmo 51. Dice el Salmo que es cuando David había pecado con Betsabé, dice ahí. ¿Cómo se acercó David a Dios ahí? De acuerdo a lo que estamos diciendo, ¿cómo se acercó? Pero reconociendo su pecado. A ver, si tú le pides perdón a Dios, ¿qué tienes que reconocer? O le vas a decir: bueno, Señor, mira, sí pequé, pero mira, yo no tuve la culpa.
Tú sabes que yo no quería hacerlo, pero pues me vi en la necesidad de hacerlo. ¿Así vas a hacer? Mira, fíjate cómo David se acerca. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Conforme a qué? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Aquí David conocía a Dios? Sí, sabía que era misericordioso, sabía que sus multitudes, sus misericordias es grande. Dice, lávame más y más ¿de qué? Aquí David no está hablando de la lepra espiritual, y límpiame ¿de qué? De mi pecado. Eso es lo que tenemos que decir al Señor. Límpiame más y más de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mira, yo te lo digo por experiencia. Yo he ministrado a muchísima gente y algo que veo es que no se siente tan pecador. Bueno, le doy el consejo y ¿qué crees? Se enojan o piensan que yo estoy en contra de lo que están haciendo. Yo jamás te voy a decir algo de mí. Te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que si tú aborreces a alguien, tú estás muerto en tus pecados y delitos. ¿Lo dice la palabra de Dios? Y tú me podrás decir, ay, pero es que usted no vive con ellos, ay, pero es que a usted no le hicieron lo que a mí me hicieron. Me podrás decir misa. Tú aborreces a una persona y tú vas derechito al infierno. Y usted ve a esas personas, ¿qué les falta ver a esas personas? Su pecado. No pueden ver su pecado, o sea, no puede ver la gravedad de estar enemistados con personas y estar odiándolos, estar deseándoles mal. No pueden ver la gravedad de eso. Eso te condena. Lo dice la carta de Primera de Juan. El que aborrece a su hermano está muerto en sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí queda claro, amado hermano? Hay los que quieran administrarse para que no vengan así. Mira, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre ¿dónde? Delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, con Dios no vengas con tus excusas, y Dios lo ha visto todo y conoce tu corazón, tus pensamientos y tus intenciones. ¿Puedes ocultarte delante de Él? Bueno, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué sabía David? Que nacemos con una naturaleza pecaminosa. A ver, dile a que está a tu lado. Naciste con una naturaleza pecaminosa. Por eso te cuesta dejar el pecado, dile. Por eso nos cuesta. Porque como nuestra naturaleza pecaminosa, somos esclavos del pecado, pero Cristo ya nos redimió. Cristo ya nos rescató. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos está cada día perfeccionando. Bueno, vamos a Mateo 8:3, porque se nos está yendo el tiempo. Mateo 8:3, y no podemos acabar ahí. ¿Qué ve usted ahí? Jesús le tocó y dijo, quiero. ¿Tú ya le pediste perdón a Dios por tus pecados? ¿Y sí quiso el Señor? ¿Cómo sabes? Ahí lee lo que dice. Lee lo que dice ahí. ¿Cómo sabes que Dios ya te limpió? Ahí dice, quedó limpio. ¿Sí o no? ¿Sí leíste o no leíste? Y al instante la lepra, ¿qué dice? El mayor testimonio de alguien que sus pecados ya le fueron perdonados es que él ya no es esclavo del pecado. Él, si le preguntas, oye, ¿tú eres salvo? Amén. Con convicción. Oye, ¿y qué hay de todo lo que hiciste? Tú adulteraste, todos mis pecados, no uno ni dos. Todos mis pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. No como la Iglesia Católica que dice, te bautizan para el pecado original, después te tienes que hacer tu confirmación y confesar tus pecados para los pecados de aquí, y si te mueres en pecado vas al purgatorio. No.
todos mis pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. A ver, ¿cuántos? ¿Tú tienes la seguridad de que todos te fueron perdonados? ¿Todos, todos, todos, todos? Hay gente que me dice, no, pastor, es que si usted supiera lo que yo hice, yo creo que ese Dios no me lo perdona. Tú no eres creyente. Tú no eres creyente. ¿Cuántos pecados nos perdonó? ¿Dónde lo dice? Colosenses 2:13. ¿En verdad tú vives así con convicción? ¿Sí te da vergüenza lo que andabas haciendo cuando no te veían? ¿Pero tienes la seguridad de que ya Dios te perdonó todos? ¿Pero tienes base bíblica para decirle a alguien, mira, aquí dice cuánto nos perdonó? Aquí dice. Colosenses 2:13. ¿Qué dice? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué hizo? ¿Cuántos? ¿Pasados? Sí, pasados, presentes y futuros. Grábate esto. Si el día de mañana caes que Dios no lo quiera, si te arrepientes de corazón arrepentido, tus pecados están perdonados. ¿Sí? Que el diablo no te vaya a engañar. Que el diablo no te vaya a decir, no, ya este pecado no te lo va a perdonar Dios. Todos los pecados no son perdonados. Pero ya vimos todo el proceso. Tienes que humillarte, tienes que reconocer que has pecado delante de Dios. Si te excusas, no esperes que Dios te perdone. ¿Sí está claro, amado hermano? Ahora, otra evidencia de que tú estás limpio, y ahorita lo vamos a ver, es que te estás santificando. A ver, ¿cuál es la evidencia de que ya estás limpio? Te estás santificando. Mira, en Juan 15 dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra. A ver, ¿cómo nos limpió Dios? Por medio del Evangelio. Nos predicaron el Evangelio, creímos en el Evangelio, que Cristo murió por mis pecados y fui justificado. ¿Cómo fui declarado? Justo, inocente, ya limpio de mis pecados. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, pero en Juan 13 dice que no todos están limpios. En Juan 13, si quiere buscarlo, dice que no todos están limpios. ¿A qué se referirá? ¿Cuántos han leído Juan 13? Es cuando nuestro Señor Jesucristo le lava los pies a los apóstoles. ¿Se acuerda usted? Y Pedro no quiere que le laven los pies. Y le dice Jesús, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedrito le dice, no, pues entonces váyame todo. Y le dice, no, el que está limpio no necesita más que lavarse los pies. Y le dice ahí en el 13:10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque ¿qué dice? ¿Por qué dijo que no todos? Por Judas, usted lee ahí, mire, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo no todos estáis limpios. En la iglesia sigue habiendo gente que se dice cristiana y está leprosa. Tiene lepra, sigue practicando el pecado. Sus pecados no le han sido perdonados. Por eso, mira, amado hermano, en Apocalipsis, mira, dice 22:11, Apocalipsis 22:11. Esto es para que entendamos, ¿cómo sé que mis pecados fueron perdonados? ¿Cómo sé que la lepra ya no la tengo? ¿Cómo lo sé? Ahí está claro, mira. Apocalipsis 22:11. Ahí está bien clarito. ¿Lo tiene? El que es injusto, ¿qué dice? ¿A quién se refiere ahí? A los que no son creyentes. A los que no son creyentes. ¿Quiénes son los que son injustos? Los no creyentes. ¿Y el que es inmundo, qué dice? ¿Tienes lepra? Pues sigue teniéndola. Sigue teniéndola. ¿Te gusta el pecado? Sigue practicando el pecado. Tú no eres oveja de Cristo. Dice, todavía. ¿Y el que es justo, qué dice? De acuerdo al tema, si la lepra ya te fue curada, si tus pecados fueron perdonados, ¿cómo tienes que vivir?
Injusticia. Le traen a la mujer adúltera, es digna de que la apedreen, sí. Jesucristo dice: quien esté libre de pecado, tire la piedra. Nadie le tira la piedra. Le dice a Jesucristo: nadie te condenó, ni yo te condeno. Vete, no peques más. A ver, dile a que está a tu lado: Cristo nos perdona. Es tan grande su misericordia que Él te perdona. Pero te dice: no peques más. ¿Sí quedó claro, hermanos? ¿Vivías en fornicación? ¿Te arrepentiste? ¿Qué te está diciendo Cristo? No forniques más. ¿Estabas robando? Te perdona. El Señor te perdona todos los años que te robaste la luz, tú y yo. ¿Pero qué dice? No peques más. Hay una evidencia de que ya te perdonaron. Tú ya no practicas el pecado. Tú ya practicas la justicia. Por eso dice ahí: el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué dice? ¿Cuántos de aquí han visto, mira, cuántos examinan su hablar? Por ejemplo, ¿cómo hablábamos antes? ¿Groserías? ¿Se acuerda usted? ¿O aquí puro santito? A ver, ¿cómo hablábamos todos? Groserías, ¿no? La verdad, la verdad. Groserías, doble sentido, hablábamos mal de toda la gente, maldecíamos. ¿Cuántos se han examinado si realmente te estás santificando? ¿Cuántos se examinan a ver cómo hablo? ¿Cómo le hablo a mi esposa? ¿Cómo le hablo a mi esposo? ¿Cómo le hablo a mis hijos? Todavía les grito, todavía le digo: eres un burro, no entiendes. Porque así éramos. Éramos, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Ahí te das cuenta. Si tú estás santificándote, ¿qué veíamos antes? Pornografía, un montón de porquerías. ¿Cómo sé que mis pecados fueron perdonados? Ya no. Ya Dios me dijo: te perdono, pero ya no la veas. ¿Y si la sigo viendo? Ahí está la lepra. No te engañes. Ahí está la lepra. Pero Él dice que nuevas son sus misericordias cada día. Si estás leproso, dile a que está a tu lado: hoy Cristo te puede limpiar. ¿Qué tienes que decirle? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos con Mateo 8:4. Ahí Jesús le encarga algo al leproso. ¿Qué le encarga? Dice: mira, no lo digas a nadie. ¿Por qué Jesús no quería que se lo dijera a nadie? Pues que no vino a predicar y que creyeran en Él. Si no ve, muéstrate al sacerdote. ¿Por qué se tenía que ir a mostrar al sacerdote? Porque Dios estableció, mira, Dios estableció cuando le dio las leyes a Moisés, que cuando alguien tuviera lepra, ¿con quién tenía que ir? Con el sacerdote. Bueno, no lepra, sino si veía manchas, tenía que ir con el sacerdote. Y el sacerdote lo revisaba y él lo mandaba a encerrarse por 7 días ahí en su casa y determinaba después de esos 7 días si tenía lepra o no tenía lepra. Si tenía lepra, le decía: tienes que salir fuera del campamento un tiempo, a ver si se te quita. Y también cuando alguien se curaba, regresaba y tenía que ir con el sacerdote, y el sacerdote lo examinaba para ver si estaba limpio y ofrecía sacrificios a Dios en purificación por el leproso. Por eso Cristo, ¿a dónde lo manda? Con el sacerdote. Dice: y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Había que presentar una ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué le dice: no se lo digas a nadie? Marcos 1:43. ¿En qué le afectaba a Jesús? Y ya estamos por terminar. Marcos 1:43. ¿Lo tiene? Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Ahí le dice que no se lo dijera a nadie. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y luego dice: pero ido él, ¿qué empezó a hacer el leproso? Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera, vea lo que afectaba, que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. ¿Por qué ya no podía entrar abiertamente en la ciudad?
Porque cuando empezaron a saber que Jesucristo decía que era el Mesías, los judíos lo querían matar. Esa era una de las razones. Ya Jesús, ya le decían a sus apóstoles, no vayas allá porque te van a matar. Y a veces Jesucristo decía, tengo que ir. E iba. Pero ya no podía andar tan abiertamente. Esa es una. Y la otra, porque muchos al ver sus milagros lo querían hacer rey. Pero lo querían hacer rey como un rey del mundo. No reconocerlo como el rey de reyes, como el señor de señores, sino hacerlo rey a la manera del mundo. Y Cristo no vino a reinar así. Él dijo que su reino no es de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es la razón que él le decía que no. Dice ahí, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y entonces dice, y venían a él de todas partes. A él no poder entrar, ¿qué hacía la gente? Lo iban a buscar a él. Vamos a orar. Yo te voy a pedir que nos examinemos en esta hora. Si en verdad nuestra lepra ya fue limpiada. Y te voy a pedir, como siempre, que no te engañes a ti mismo. Te voy a pedir un minuto de tu tiempo. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En verdad, ¿te examinas cómo hablas? ¿De qué hablas? ¿En qué estás pensando en el día? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo eres con los demás? ¿Cómo vistes? Hasta en la vestimenta se ve cuando alguien está leproso. Cuando no ha entendido cómo debe de vestirse la mujer. En tu trato con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Sigues robando? ¿Sigues mintiendo? Examínate, amado hermano y hermana. ¿Sigues aborreciendo a alguien? Ahí está la lepra. Ahí está la lepra. Pero Jesús dice que Él quiere limpiarnos. Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé si tú ya le entregaste tu vida a Jesucristo, no sé si ya te mostró tu condición de muerte, no sé si tú ya te humillaste delante de Él, pero hoy es un buen momento. Hoy dile de todo tu corazón, Señor Jesús, si quieres puedes limpiarme, Señor.